Bienvenidos a un devocional más, conectados con la atmósfera celestial. Vamos a iniciar el capítulo 22 del libro de Génesis. Aproximadamente habían pasado unos 17 años después de la fiesta para destetar a Isaac. Ismael ya no vivía en la casa con Abraham, había sido echado de su casa junto con su madre Agar. El hogar de Abraham nuevamente estaba en paz y en armonía. Miles de vacas y de ovejas cubrían la llanura que se extendía más allá del campamento de Abraham. Por fin, Abraham estaba viendo todas las promesas que Dios le había hecho convertirse en realidad. Él tenía muchas riquezas, tenía muchos siervos y ahora su hijo Isaac se estaba convirtiendo en todo un hombre. Aproximadamente tenía 20 años. Ahora Dios se acerca a Abraham. Y nos dice el versículo 1 de este capítulo: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y esta es la primera lección que quiero que meditemos en este día. ¿Cuántas veces Dios se habrá acercado a nosotros para probar nuestra fe? ¿Cómo ha encontrado nuestra fe? Abraham había fracasado en las pruebas anteriores. En cada lugar donde iba, mentía respecto a la verdadera relación que existía entre él y Sara. También fracasó en su fe al tomar a Agar como esposa para tener un hijo por medio de ella. Ahora nuevamente Dios se estaba acercando a Abraham para probar su fe, para examinar su fe. ¿Cómo encontraría su fe ahora? Dios quiera, mis queridos amigos, que cada vez que Dios se acerque a nosotros para probar nuestra fe, encuentre nuestra fe como encontró la fe de Abraham en este momento. La prueba que se le puso a Abraham en este momento era la prueba más difícil que algún ser humano ha tenido que soportar en esta tierra. Cuando a Adán y Eva se le pidió que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, era una prueba sencilla, no requería ningún sacrificio de parte de Adán y Eva. Pero vean ustedes lo que se le pidió a Abraham. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos que Abraham había esperado hasta los 100 años para ver el nacimiento de Isaac. Y ahora, la voz de Dios le decía que tomara a ese hijo, a su único hijo, al hijo a quien amaba. Dios le dice así, recordando que el hijo de la sierva, o sea Ismael, no iba a heredar con Isaac. Isaac era el único hijo por el cual las promesas se cumplirían. Si Isaac hubiese tenido un accidente o se hubiese enfermado y hubiese muerto, esto habría quebrantado el corazón de Abraham. Pero pedirle que él mismo tomara un cuchillo y lo sacrificara, esto era la prueba más terrible a la que se podía someter la fe de Abraham. Durante toda esa noche, Abraham pasó viendo el cielo. Fue al lugar donde había recibido la visita de los ángeles que le habían anunciado la destrucción de Sodoma y Gomorra. Rogó a Dios toda aquella noche con muchas lágrimas para que Dios le dijera por lo menos una palabra. Pero solo hubo silencio. Dios no le respondió. Abraham tenía mucho temor. ¿Será que Dios le estaba pidiendo realmente esto? ¿Sería la voz de Dios esa? Y aquí, mis queridos amigos, nos queda otra importante lección a nosotros. ¿Conocemos nosotros la voz de Dios? ¿Sabemos distinguir cuando Dios nos habla o cuando son otras ideas que vienen a nuestra cabeza? Abraham había aprendido a conocer la voz de Dios. Él no confundía la voz de Dios con la de ningún otro. Él sabía que era Dios quien le había hablado y sabía que cuando Dios habla, a nosotros nos toca obedecer. Abraham entró a la tienda para ver a su esposa Sara. Cuánto anhelaba compartir la tristeza que embargaba su corazón, pero sabía que Sara podía ponerle un obstáculo para que no obedeciera la voz de Dios, así que decidió callar.
Él soportó él solo esta prueba, solo con Dios. Después se fue a la tienda de su hijo Isaac. Él dormía tranquilamente el sueño profundo de la juventud, pero a él sí lo llamó y le dijo que Dios le estaba pidiendo que hicieran un sacrificio y que quería que lo acompañara. Desde niño, a Isaac se le había enseñado a obedecer a su padre, y además de eso, en muchas ocasiones, Abraham le había pedido que lo acompañara para ofrecer sacrificios a Dios. Así que esto no fue una sorpresa para Isaac. Inmediatamente se levantó y comenzó a alistarse para emprender el viaje. Y hoy nos quedamos con estas importantes lecciones. Cuando Dios se acerca a nosotros, ¿cómo encuentra nuestra fe? Cuando Dios nos habla, ¿reconocemos su voz? Cuando Dios nos da una orden, ¿la obedecemos? Ojalá que sí. En nuestro próximo devocional veremos qué aconteció en este largo viaje. Que Dios nos bendiga.